vamos a intentar, pues utilizando las características del péndulo simple y las características del movimiento armónico simple, obtener el valor de la aceleración de la gravedad en un punto determinado, incluso en clase. Un péndulo simple está constituido pues por un punto material de masa m que está suspendido pues de un punto fijo sin rozamiento y sujeto por una cuerda inextensible, la cuerda además de masa despreciable, de longitud L. Si yo estudio el movimiento de este péndulo simple una vez lo he separado de su posición de equilibrio, pues, y pretendo utilizar pues la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, para analizar su movimiento y calcular valores como la aceleración, pues debo dibujar todas las fuerzas que actúan, peso y tensión. Elegir un sistema de referencia, eje X, eje Y, ¿vale? Y las fuerzas que no caigan sobre los ejes, en este caso el peso, pues descomponerla. Fíjense que si este es alfa, pues este también es alfa. Con lo cual, al descomponer el peso, me quedaría aquí Px y aquí Pi. Fíjense que cuando aplico la segunda ley de Newton al eje de las X, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en el eje de las X, tengo que poner, pues, menos Px es igual a la masa por la aceleración en el eje de las X. La única fuerza que tengo en el eje de las X, que es donde se va a producir el movimiento del péndulo, es precisamente Px. El eje de las Y no me interesa. Px, pues sería, Px está aquí, enfrente del ángulo, mediría esto de aquí también, pues sería seno. Px es menos peso por el seno de alfa, es igual a la masa por la aceleración. Además, el peso es mg, seno de alfa es igual a la masa por la aceleración en el eje de las X, que de hecho es la única que tengo. Total, que se me van las masas y lo que me queda es menos g seno de alfa es igual a la aceleración. Vamos a ver esto del ángulo. Con los ángulos ocurre una cosa curiosa. Cuando están medidas en radianes, cuando los ángulos están medidos en radianes, ocurre que el seno del ángulo se aproxima al ángulo. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo cojo, por ejemplo, el ángulo de 15 grados, porque la aproximación es buena cuando el ángulo es inferior a 15. Voy a hacer, pues, a pasar 15 grados normales, sexagesimales, perdón, 15 grados, lo voy a pasar a radianes. Para eso utilizo que 180 grados son pi radianes. Fíjense que te queda, x es igual a 15 por pi dividido entre 180. 15 por pi, voy a utilizar la tecla pi, dividido entre 180, me da 0,26. Es decir, que 15 grados sexagesimales son 0,26 radianes. Y cuando tú haces el seno del ángulo en radianes, vamos a pasar la calculadora a radianes, ya está en radianes, cuando yo hago seno de 0,26, observen, seno de 0,26, pues lo que me queda es prácticamente 0,26. Quiere decir esto que el seno del ángulo en radianes es prácticamente el ángulo en radianes, con lo cual me queda menos g por alfa es igual a A, siempre y cuando el ángulo sea pues en torno a 15 grados o inferior. Menos g por alfa es igual a A. Este ángulo está en radianes y se sabe que el radián es el ángulo que abarca un arco igual que el radio. Es por ello por lo que el ángulo en radianes es exactamente el arco partido por el radio. Voy a llamarlo aquí, el arco partido por el radio. Claro, el arco sería la deformación
que es X, y el radio, fíjense, que es L, la longitud de la cuerda. Total, que de dinámica y haciendo esa aproximación nos queda esto de aquí, arco partido por el radio, donde X es el arco. Lo estoy llamando X, a lo mejor nos presta confusión. Esto es lo que nos sale del péndulo simple. Vamos al movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, sabemos que la elongación, la deformación, la posición es igual a seno de WT más phi 0. Esta es la ecuación del movimiento armónico simple. La velocidad es la derivada de esto, sería AW coseno de WT más phi 0. Y a su vez, la aceleración es la derivada de la velocidad, que sería AW, que son constantes, derivadas con respecto del tiempo, por la derivada del coseno, que será menos W por el seno de WT más phi 0. Si se fijan, me va quedando que la A es menos W al cuadrado por A por el seno de WT más phi 0. Y creo que nos estamos dando cuenta que A seno de WT más phi 0 es precisamente la I. Con lo cual lo que me queda es que la aceleración es igual a menos W cuadrado por I. Donde I es precisamente la posición, la deformación. Aquí vamos a tener un problema porque la I y la X en estos casos son lo mismo. La X es la deformación, lo mismo que la I. Si se fijan, si A es igual a esto y la A también es igual a menos W cuadrado por I, que en realidad es la X porque es la deformación, lo que nos queda es que esta deformación con esta deformación se va y me queda menos G partido por L, menos G partido por L es igual a menos W cuadrado. Como pueden observar, se me va el menos con el menos y teniendo en cuenta que W, que corresponde a la velocidad angular, a la frecuencia angular, es 2pi partido por el periodo, pues te queda que G partido por L es igual a 2pi partido por T al cuadrado. De esta expresión nosotros podremos calcular el valor de la gravedad en un punto determinado porque es tan sencillo como utilizando un péndulo simple cualquiera, una cuerdita, una masa, medimos la longitud de la cuerda, lo hacemos oscilar, miramos el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, y teniendo L, sabiendo 2pi, ponemos el periodo, el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, podremos calcular el valor de G, que es algo que se puede hacer en clase. Para medir el periodo del péndulo simple, pues no midas 1, sino haces que dé 10 oscilaciones o 5, y el tiempo que tardan en hacer las 5 oscilaciones, pues lo divides entre 5 y tienes el tiempo que tardan en hacer una oscilación completa, el periodo. Si eso lo repites varias veces o varias personas, pues el valor del periodo será bastante aproximado. Lo haremos en clase y debemos observar que ese valor de G se aproximará bastante a 9,8 en unidades metro segundo al cuadrado, que es lo que vale. Ok.